Pues muy bien. Voy a ponerme... ¿Está grabando? Me da en el diente. Es que estoy con el aparato, tío. No... Igual se me va a escuchar. Este sorbito le da rabia a mucha gente, ¿eh? ¿Cuál sorbito? El sorbito del podcaster. Sí. Encima yo tengo como el aparato, entonces va a parecer que soy un poco gangoso. No pasa nada. ¿Le has dado al botón? Le he dado al botón de rec. Y empezamos, ¿no? Empezamos. 3, 2, 1. Bienvenidos al podcast de Academia de la Biblia. Para acercarnos nosotros a la Biblia y acercar la Biblia a nosotros. De eso se va a tratar, de ir en torno de la escritura, pero también ir un poco más allá, conectarlo con la filosofía, conectarlo con la cultura, la sociedad. Y lo primero son las presentaciones, y quiero presentaros en primer lugar a mi compañero de prisiones, iba a decir, sí, a Andrés, de Aventuras. Andrés Pérez, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Muy bien, tío. Buena semana. Un poco nerviosete con el proyecto este. Sí. Y con ganas. Sí, ha sido un año raro, pero un año también de proyectos. Tú has pasado el COVID, ¿no? Lo he pasado y estoy haciendo check. Ya tengo una tarjetita. Sí. Que cuando llevas 5, sí. ya la próxima... ¿Te regalan una bici? O otra cosa, no sé qué será lo que van a regalar, pero a la quinta... Bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Yo también lo he pasado y bien. ¿Secuelas? ¿Te ha quedado alguna secuela así Estoy de bien, respirar? Tío. Estoy bien. ¿No? Bien. Super fresh. Muy bien. Pues nada, estamos en Academia de la Biblia y voy a presentar Academia de la Biblia. Claro, son dos palabras, bueno, son 4 palabras, pero 2 palabras principales. Academia por un lado, Biblia por otro. Luego hablamos de la Biblia y vamos a hablar de academia. La palabra academia. Andrés, ¿tú sabes de dónde viene la palabra academia? No, y te diría que la primera vez que la escuché puede que fuese viendo la película de Loca Academia de Policía. Loca Academia de la Biblia. Pues mira, te lo voy a explicar rápidamente porque me he asesorado un poco. Academia viene de academo. Que es, como todo en la vida, viene del griego, muy importante, y es un personaje mítico de, bueno, una historia de Helena. Helena te sonará porque Helena es la que rapta a Paris, no Hilton, sino Paris, Orlando Bloom, que es Legolas a su vez. Que, bueno, la historia de Troya, Brad Pitt, ¿te suena todo esto? Sí, bueno, cuando me ubicas en actores me encuentro. Exactamente. Entonces, bueno, toda la historia esta, pues Academo aparece y resulta que aquí está la conexión. Este Academo, en un momento de su vida, se murió, ¿vale? Y entonces, cuando se murió... Como casi todo el mundo. Como casi todo el mundo en algún momento de su vida se muere. Y entonces le pasó a Academo que lo enterraron en un sitio al lado de un bosque sagrado, a las afueras de Atenas, que te tiene que sonar porque es una ciudad muy importante. Y en Atenas, que está en Grecia ahora... En Atenas, a las afueras de Atenas, Platón, que ya estamos acercándonos a la filosofía. No sé de filosofía, pero sé quién es Platón. Platón, que Platón además, él no se llamaba Platón. Esto es como muy interesante. Es como Pedro, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. ¿Y te sabes el nombre original de Platón? No me lo sé. Lo voy a buscar. ¿Y qué significaba Platón? Platón significa el de espaldas anchas. Era una especie de Donkey Kong. O sea, el tío estaba súper fuerte. Yo me lo imagino como... Bueno, ¿tú sabes quién es Arnold Schwarzenegger? Pero ahora, en la edad que tiene ahora. Sí, ya que está un poco fondón y tal, pero sí que tiene una espalda muy ancha. Entonces, aparte de ser un tío muy inteligente, entonces, Platón, espaldón. Y él fundó ahí, en la tumba cerca en el bosque este de Sherwood, a las afueras de Atenas, funda su academia. Y entonces él enseña, instruye a sus alumnos, sus discípulos, en ese lugar a las afueras de Atenas. Y me parece muy bonito. Muy bonito. Y, en fin, nosotros somos como esos academos, que vamos a acercarnos, somos discípulos de Jesús, pero vamos a acercarnos ahí a las afueras de Atenas porque hay una cosa muy importante. Yo no sé si nos está escuchando alguien, para empezar, pero número 2, si nos están escuchando de Medellín, nos están escuchando de Santiago de Chile, de Ambato, de Houston, de Miami, de Zaragoza, se nos están escuchando de Bilbao, Zaragoza. De incluso aquí de Valencia. Andorra, hay mucha gente en Andorra ahora. O a lo mejor incluso hay gente que puede estar escuchándonos en muchos sitios, pero hay una cosa muy importante y es que todos somos atenienses. Somos herederos de la filosofía de Atenas. O sea, que lo llevamos incorporado. Lo llevamos Forma incorporado. parte de nuestra lógica. Exactamente. Bueno, la lógica, muy bien. Porque, por ejemplo, ¿te ha gustado? Un discípulo de Platón te va a sonar mucho, es Aristóteles. ¿Te suena Aristóteles? Sí. Aristóteles, a él le debemos la lógica. Es decir, o sea, antes de Aristóteles, era una locura. Claro, la lógica aristotélica. Por ejemplo, la primera norma, A no es igual a no A. ¿Sabes? Eso, o sea, tuvo que venir Aristóteles y decir, he descubierto una cosa, que A no es igual a no A. Y patentó la idea. Exactamente, ¿no? Y la verdad y tal. Pero hoy en día hemos vuelto un poco a esa locura, porque ahora A puede ser no A también. Pero bueno, eso es el posmodernismo, que hablaremos de esto. Sí. Vale, ya. Entonces ya tenemos esto y nos hemos metido en el jardín de Academo,
que es así como se llama, el jardín de Academo y tal. Y nos hemos metido en este jardín y, bueno, todos somos griegos en un sentido, somos atenienses. Vale. Y Biblia. Academia de la Biblia. La Biblia siempre ha dialogado con la filosofía, con tal. Bueno, ¿te suena Hércules? Por supuesto, es más, sabía que podías mencionarlo. Ah, sí. Bueno, tú también te has asesorado. Y he preparado una fotito. Muy bien, una fotito, muy bien. Para los que están en el podcast no podrán verlo, pero... Exactamente, bueno, os lo imagináis. Está Hércules de la serie de televisión, de la película de Disney, y una figura de Hércules que, muy bien, está ahí con su palo y tal. Bien, el Schwarzenegger, sería como... Exactamente. Exacto. Bien, entonces, todos somos griegos, pero también tenemos una tradición judeocristiana. Que la Biblia, obviamente, es la semilla de la que ha florecido toda la cultura y demás. Y obviamente queremos hablar de la Biblia de manera lógica, acercarnos de manera, razonada, ¿no? Razonada y razonar acerca de la Biblia y conectarla con nuestra realidad, con nuestro presente, con el siglo XXI. ¿Y por dónde vamos a empezar, tío? Y vamos a empezar por el principio, Andrés. Vamos a empezar por... ¿El principio? Casi. Pero vamos a empezar... Bueno, tú sabes que la Biblia básicamente tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a empezar por el nuevo, el primer libro, que es el libro de Mateo. Mateo, ¿vale? Mateo. El libro de Mateo es el primer evangelio que aparece. Bueno, primer evangelio. Ojo, cuidado con esto. Es la primera versión del Evangelio, porque hay 4 versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces Mateo es como la mirada que aparece, nada más abres el libro de Mateo. Es el que ha leído la mayoría de la gente. Sí, por muchos años ha sido el favorito de la Iglesia. De hecho es el único evangelio donde aparece la palabra Iglesia. Aparece 2 veces, 16, 18. ¿Y por qué crees que es el favorito de la Iglesia? Pues te lo voy a decir. Yo creo que es el favorito porque es el evangelio del maestro, es el evangelio pedagógico, el evangelio que la gente decía, venga, voy a aprender cosas. Pues tú te vas a Marcos, que el otro evangelio... Hay cosas, pero donde se aprende, donde vemos a Mateo era mucho más, pues eso, pedagógico, sistemático, distribuye muy bien la información, ya veremos ahora cómo se construye y demás, pero ha sido el favorito. Entonces lo pusieron, le ganó de calle, aunque primero se escribió Marcos, como que Mateo le adelantó por la izquierda y demás. Así que nos vamos a acercar al Evangelio de Mateo, pero con esta idea, ¿no? Academia, Academo y Biblia. Decía Karl Barth, que es un teólogo muy importante, suizo, decía que un buen predicador tiene la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Bueno, en esencia eso es lo que queremos, acercarnos con el periódico y con la Biblia. Y ahora, lo primero que te quiero decir es que el Evangelio de Mateo no se titula Evangelio de Mateo. Sorpréndeme. Pues bueno, si te vas al texto, Evangelio de Mateo, en el versículo 1, podríamos considerar a ese versículo el título del libro, que es como los libros antiguos. Antiguamente los títulos eran muy largos. Ahora ya los libros pues ya se llaman más cortitos. Pero el título es este. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vale? Ahora quiero que no lo mires, Vale, me concentro en lo que me tienes que decir. Exacto. Y ese sería el título, pero póntelo en griego. ¿Quieres que te lo diga en griego? Sí, además... No me digas que lo tienes en griego. Flipa. Ahí está. Bueno, ese es el griego koiné, que es el idioma en el que se escribió, bueno, es el idioma vernáculo de andar por casa. Tal. ¿Hablas koiné tú? Lo hablo en lo personal, en lo privado, o por ejemplo, andar con el inglés, no, y con el catalán. Ojo. No, pero yo podría, por ejemplo, ir de viaje y me defiendo. En griego koiné me puedo defender pues para pedir, ponme una hamburguesa con patatas o cuánto cuesta, ¿no? How much? Un kebab. Exacto. Un kebab o lo que sea. Pero es súper interesante porque en el griego hay, que son letras un poco raras, te voy a dar... Venga, vamos a hacer ahora un juego que me he inventado. El juego es koiné de andar por casa, se llama. O koiné intuitivo, o koiné para todos, o koiné para, koiné para viajes. ¿Sabes que hay libros de que tienes el idioma para viajar? Y aprender rápido. Pues vamos a aprender griego koiné. ¿Es muy útil hoy día? Hoy en día es súper útil. O sea, es como el bable. O sea, como el valenciano casi. Es como el valenciano, sí, es muy útil. Entonces, mira, entonces, te lo leo tal cual, en mi griego con acento. Biblos geneseos Jesus Christos, huyos David, huyos Abraham. Biblos geneseos, me gusta. Y la primera palabra es biblos. Y así arranca el Nuevo Testamento, biblos, con la palabra biblos, que biblos nos suena a todos, pues eso, a Biblia. Sí. Biblos además era una ciudad fenicia, si no recuerdo más, para más datos, por ahí donde se inventan los libros. O
O sea, los libros se inventaron. Se inventan en esa ciudad. Claro, el formato libro, el formato de páginas y tal, porque antes pues funcionaban pues por los rollos macabeos, te sonará. Vale. Los rollos, y se llamaban teucos, de ahí viene, por ejemplo, Pentateuco. Vale. Ojo, que aquí en Academia de la Biblia, en este podcast de Loca Academia de la Biblia, pues eso, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero a lo mejor saltamos y nos vamos mañana nos vamos a Génesis o a Levítico. Donde nos lleve el viento. Exactamente. Eran teucos, de ahí Pentateuco, pero era un poco incómodo porque tampoco es mucha ir con los rollos ahí y ocupaba mucho espacio, ¿no? De hecho, Jesús en Lucas, cuando va, pues pilla el rollo de Isaías, lo lee, ¿no? ¿Te suena esto cuando él dice, oye, voy a leer una cosa muy bonita de mí, que han escrito de mí, del Antiguo Testamento? Lucas 4, ¿no? 4, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que biblos, pero la Biblia no es un libro. Esto es lo primero que yo quiero decir acerca de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. De hecho, para más INRI son 66. Es un mosaico de libros que tienen un montón de géneros literarios. No podemos ¿Cuál leer... sería el problema de considerar que es solamente un libro? Pues hombre, que es solamente un libro, pues que consideramos que todo pertenece al mismo género literario y vamos a interpretar todo de manera literalista, por ejemplo, que es la manera más diver para tergiversar el texto. Literalista, además, no tener en cuenta los diferentes autores. Claro. Vemos su carácter, vemos su personalidad, vemos la época en la que se escribió. Estamos hablando de miles de años. Ahora, eso fue un recopilatorio, hicieron una biblioteca. Y en esa biblioteca pues hay muchos libros de muchas épocas, de muchos autores y de muchas, de hecho, de trasfondos culturales también, ¿no? Claro. Se escribieron en Babilonia porque se escribieron algunos textos, otros textos, pues Job no sabemos, ese Job está por ahí. En fin, hay objetivos diferentes. Objetivos diferentes, hay cartas que se escribieron desde Roma, cartas que se escribieron desde Éfeso, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, bueno, es bonito saber que la Biblia no deja de ser un compendio, ¿no? Un compendio de 66 libros en la versión protestante. Y ahí lo tenemos, biblos. Vale. Así arranca. Primera palabra del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, que no se llama así, se llama Biblos Geneseos. Segunda palabra, preciosa. Geneseo. Y aunque tú no sepas griego koiné, Geneseo, fíjate ahí, claro, significa... Bueno, Génesis, origen. Hay algunas traducciones en el griego interlineal que dicen el origen, ¿no? Libro del origen. El origen. ¿No has visto la película Origen de Inception? Nolan, de Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, que te inoculan una idea, ¿no? Y eso te genera tal. Génesis. Y aquí el autor de Mateo, que en una puntada sin hilo, o sea, él hila fino, él quiere que conectemos eso. Es como un nuevo Génesis. Es un principio, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, ¿no? ¿Y en qué consiste ese nuevo comienzo? Pues ya está, nos presenta el protagonista, Jesús el Cristo. Que Cristo no deja de ser una palabra, Christos, no deja de ser una palabra griega que, bueno, se traduce del hebreo de el Mesías, del Mesías. Que aquí Mateo lo que está haciendo es plantear el origen no solamente de Jesús, sino un nuevo origen en general. Sí. Para la humanidad. Exactamente, muy bien. Pero es que además, fíjate lo que estás diciendo, lo conecta con el origen de todo, con el principio. Y es como que quiere decirnos, esto viene de atrás, esto no es un invento nuevo mío, ni es algo que de repente una cuestión que rompe. No. Esto es el cumplimiento, esto es quizá, pues eso, continúa la película, pero ahora aparece el protagonista que estábamos todos esperando. Sé que no viene al tema, pero es una manera muy parecida de comenzar a la que tiene Juan en el Evangelio. Correcto. Haciendo referencias. Exacto. Juan se va, en el principio, ¿no? Se va ahí en el principio. Y además va a plantear a Jesús antes del tiempo, en la eternidad. Aquí Mateo lo que va a decir, fíjate, justo después dice hijo de David, hijo de Abraham. ¡Bum! Es como que saca el arsenal. Hijo de David. ¿Quién es David? Pues David es el rey más conocido de los... y de hecho, esperaban... El ejemplar, sí, aunque también tuvo algún fallito. Igual es verdad que hizo alguna cosa que no... Igual hizo alguna cosita más. Desde el respeto siempre. Desde el respeto siempre, pero a lo mejor es verdad, no sé si decirlo en el podcast. Bueno, se puede editar después, sí. Sí, esto se edita. Pero, todo. por ejemplo, vi una vecina... que aprovechó que no estaba el marido, que estaba en la guerra, que él le había mandado. Atención a esto también. Esto hoy estaría mal visto. Esto no, y en aquel momento también estaba mal, no te pienses que ellos no tenían valores, ¿no? Ellos estaba mal, se acostó con ella, luego generó un asesinato, autor material no, pero sí autor intelectual. Bueno, sí, todo un tema. Es fuerte que utilice esto para empezar Mateo, porque por un lado es el David ejemplar, pero por otro lado la gente también tiene la historia del David
más humano. Claro, pero es que escúchame, es que ¿sabes qué pasa con la Biblia? Es que la Biblia es que nos plantea eso. Para mí es un libro obviamente divino, ¿no? Es un libro genial que me ha transformado, que me ha cambiado, pero es un libro 100% humano también y que ve las realidades, las miserias del ser humano. Y fíjate cómo empieza. Jesús, el Cristo, digamos que ese Cristo, ese Mesías, ¿no? Pero es Jesús, no deja de ser el hijo de María, el que nació y creció y estuvo pues subiendo y bajando las laderas de Nazaret, que a lo mejor pegó un martillazo haciendo la mesa y se rompió un dedo, que la gente cree que Jesús nació sabido. Sí, y es interesante que en el inicio de su historia se nos plantee no solamente que Jesús es humano y divino, sino que además su ascendencia, se dice así, ¿no? Sí, ascendencia es totalmente humana. Totalmente humana. Bueno, de hecho, fíjate, aquí los personajes del versículo 1, es que con el versículo 1 tenemos ya como 5 capítulos de podcast. Sí, total. Hijo de David, ese es el rey. Bueno, el rey, obviamente, judío, hebreo, israelita, ¿no? Y entonces él quiere conectar toda la tradición hebrea con este nuevo Jesús, pero se va un pelín más para atrás y dice hijo de Abraham. Y cuando se escucha Abraham, que es el primer patriarca, por decirlo de alguna manera, Génesis 12, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, no es solamente algo para los hebreos, sino que es para todos. La Biblia, el Antiguo Testamento, no es para los hebreos. Él cuando Dios eligió a una persona, porque Dios es el Dios de lo concreto, él estaba mirando no solamente a esa persona, sino a través de esa persona. Un proyecto brutal, un proyecto increíble que terminaría que por cierto, en Jesús. Y me voy a poner... Así es como termina luego Mateo. Claro. Con unos voy a acompañar hasta el fin del mundo. Exacto. Y espérate, que quiero estrenar los ¿tienes aplausos. aplausos? Tengo aplausos. Y ¿qué más tienes? Tengo cosas, tengo, por ejemplo, cuando te digo una pregunta y no sepas la respuesta, pues tengo grillos. O cuando un chiste no tenga gracia. Yo creo que llevo varios ya. Pues te lo voy a dejar puesto. Por si acaso. Te lo dejo puesto. De fondo de pantalla. Fíjate, entonces, tenemos a Abraham, el padre de la fe, que, ojo, es el padre de la fe, pero también es el padre de la duda, ¿eh? Ojo con esto, ya hablaremos, porque el tipo dudas tenía. Y muy interesante, Abraham, hijo de Abraham, así termina este primer versículo, ¿no? Claro, ¿quién es el verdadero hijo de Abraham? Isaac. ¿No? Isaac, que significa risa. Qué bien metido, Isaac. Y entonces... Me ha recordado Espérate, muchísimo. esto no termina. Tienes que darle al botón. Sí, pero ¿se puede estar riendo mucho rato? Unos segundos. Bueno, mientras hablo de Isaac, lo puedo dejar. Vale, entonces, venga. Isaac, su padre, a él no le hizo mucha gracia, pero su padre fue a matar, o sea, por orden de Dios, sacrificarlo y tal, en el monte Moria. ¿Vale? Que también Moria lo menciona Tolkien, ¿no? Pero bueno, las minas de Moria, eso queda ahí. Y resulta que Isaac, aunque no le hacía ninguna gracia lo que iba a pasar, pues allí en el monte Moria iba a ser sacrificado, pero en el último momento no es sacrificado. Lo detiene el Señor, no, ya he probado, tal, no sé qué. Y entonces ahí es donde Abraham llama a Dios Yahvé Jireh, el Dios que provee. ¿Por qué? Y proveyó de un sacrificio, de un carnero allí que estaba coronado con espinas, ahí atado. Pues bueno, Jesús ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Jesús va a ser ese hijo de Abraham, que realmente, y el hijo de Dios mismo diciendo... Lo pago yo. Yo voy a ser esa... Y además, el nacimiento de Isaac es milagroso. Exacto. Como el nacimiento que se va a relatar después el de Jesús. Exactamente. Y empieza hablando de ese hijo que no es sacrificado gracias a Dios, porque Jehová provee, pero termina luego la genealogía, que hoy no lo leeremos, pero termina luego la genealogía hablando de Jesús el Cristo. De Jesús el Cristo, o sea, exactamente. El que va a morir. El que va a morir. Bueno, y hablando de la genealogía, no entramos, pero ¿te comento un poco el capítulo 1? Sí, claro. El capítulo tiene varias partes, pero bueno, la primera parte es la genealogía. Luego ya empieza a decir, pues bueno, este engendró a Abraham, Isaac, hasta llegar a Jesús. Pero Mateo, lo primero que tenemos que saber es que Mateo, que es un contador, es un tipo recaudador, tal, y la tradición se lo atribuye a él, este evangelio, hace listas de 14 personas. Y dice, de Abraham a David, 14. De David a... el exilio, es decir, cuando sabes que bueno, en el año, creo recordar, el cuando 500, vuelven de Babilonia, en el 597 y en el 587 los sacan, se destruye todo, tal, y entonces se destruye Jerusalén, el templo, y entonces hasta el exilio otras 14 generaciones, que son los 14 reyes que aparecen. Llevando grupos. Y el tercer grupo son otros 14 que son desde ese momento hasta Jesús, ¿no? Entonces son 3 grupos de 14. Y bueno, aquí lo primero que vamos a decir es que Mateo es un autor que juega mucho, va a tener muchas capas de significados. El tema como contador juega con los números. Sabes que los hebreos también son muy fans de los números, el 7 o el 3, todo tiene sentido, todo tiene significado.
para ellos las letras además tienen su número correspondiente. Exacto, entonces pues toda la gematría esta que hacen y números y tal. Y por ejemplo, David en hebreo es muy gracioso porque David en hebreo es DWD, DVD, como dicen los que nos escuchan en Atenas. Los que siguen usando DVD. Que no sé quiénes son. No sé quiénes son. Bueno, pero el DVD, ojo, yo tengo DVDs ahí. Ha muerto el DVD, ¿no? Ha fallecido el DVD. Pues esto es como todo. ¿Y te acuerdas cuando decían, no, la tele va a sustituir a los libros? No pasó. Y luego dicen, el DVD tal, Netflix, no quiero hacer, bueno, una plataforma. Y el vinilo ha vuelto. El vinilo ha vuelto, todo vuelve, todo es muy bonito. Entonces, bueno, capas de significados. DVD, David, tú haces la gematría esta, los numeritos y tal, y te sale 14. Por el número que le corresponde a cada letra, a D, V, D. 464 creo que es. 646 o 46. 433. Creo que es 433. Ronaldo, vale, entonces lo pones ahí. David, y es que encima, y más cosas de numeritos, porque por ejemplo, los primeros 14 te he dicho, que son dos grupos de 7, si lo piensas bien, 7 por 2, 14, hasta ahí hemos llegado. Los primeros de Abraham a David no son reyes, es un grupo que no son reyes. Los siguientes de David hasta la deportación, obviamente, son dos grupos de reyes, dos grupos de 7. Luego, de la deportación hasta Jesús, son 14, dos grupos de 7 que no son reyes. Entonces, fíjate, son 6 grupos de 7. Los dos primeros no son reyes, los dos segundos son reyes, los siguientes no lo son, y entonces ahora comienza el séptimo grupo de 7, supuestamente. La era de un rey. Exactamente. Y entonces Jesús va a inaugurar. Entonces, fíjate que aquí ya de principio vemos la intención teológica del Evangelio de Mateo. Él quiere demostrar que Jesús es el rey, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el esperado, es lo que necesitamos. Lo que te puedes perder solo con una lectura superficial del pasaje. Porque además las genealogías suelen ser uno de esos libros uno de esos textos y párrafos que uno suele. Exacto, suele que te lo salta porque es como ver la alineación de Camerún o de alguna cosa así que no tiene sentido, ¿no? Totalmente perdido. Bueno, y un detallito más. ¿Te cuento un detallito más o te tienes que ir? No, yo estoy aquí. Voy a estar aquí todo el día. Un detallito más. En la genealogía ocurre un detalle muy bonito y es que incluye a mujeres, algunas mujeres. Pues por ejemplo, Ruth, la moabita, o Betsabé, ¿te acuerdas la vecina que te había comentado David? Aparece ahí. Tamar también, ¿no? Y aparece también, Rahab, la de Jericó, que gestionaba un bar. Se le conocía así. Se le conocía como Rahab la ramera o Rahab la prostituta. Bueno, aparecen estas 4 mujeres y que ya tendremos tiempo de hablar. De hecho, una de ellas tiene un libro en la Biblia que se le llama Ruth, ¿no? Muy bonito. Y ya hablaremos, pero digamos que hay un diálogo de gracia también, y en esta genealogía Jesús, digamos que se siente orgulloso. Yo vengo de esta humanidad, ¿no? Y hay gracia para todos, incluso Ruth, que es la moabita, que dice el texto en Deuteronomio, que jamás entrarán en el pueblo de Dios. Sí, y está aquí. Y está aquí, es la bisabuela de David, ni más ni menos. El Evangelio de Mateo está escrito para gente obviamente que conocía esta historia. Por supuesto, el contexto es para cristianos, pero de contexto hebreo. Y les podía resultar, o sea, no sé si la palabra es contracultural o chocante, exacto. Sí. O ofensivo incluso en algunos casos. Pues es posible que haya aquí un evangelio un poco peleón también, ¿no? Y pues muy interesante todo esto que te estaba contando, pero lo que quiero decirte de este evangelio es que se parece mucho el autor, se parece mucho a las películas de Tarantino. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, bueno, yo no sé si has visto alguna, has visto Kill Bill, has visto... Tarantino es mi padre. Sí, Tarantino es un gran director, pero es un director, pues para empezar, que hace mucho sincretismo. Es decir, él rescata, es cinéfilo, y entonces él rescata partes de aquí, partes de allá, partes de más allá, y tiene distintas capas de significado. Parece como que hace un collage, ¿no? Sí. Tú ves Pulp Fiction o ves alguna película de estas y ojo, te das cuenta de que en realidad está haciendo como pues eso, easter eggs, ¿no? Huevos de Pascua, de referencias, hace referencias a otros autores y tal. Sí, los easter eggs son como esos mensajes subliminales, ¿no? Que se pueden encontrar dentro de una película que hacen referencia a o hacen un homenaje a cualquier otra idea. Nosotros tenemos easter eggs aquí en Academia de la Biblia ahora mismo. Sí, totalmente. Hay un juego, tienes que buscarlos y el que acierte se gana una taza de Academia de la Biblia. Una taza de Academia de la Biblia. Exactamente. Entonces, cuidado, aquí voy a decir algo. La Biblia, ya lo he dicho antes, pero es que hay que repetirlo. La Biblia no cae del cielo. Mateo no escribe así poseído y se pone ahí a escribir, así voy a escribir todo tal y lo escribe. Es que me gusta esto mucho. Le pega totalmente. Le pega ahí, voy a escribir la Biblia. Sí, exacto.
No, él va a hacer un compendio de cosas, él va a rescatar textos, por ejemplo, él va a usar el Evangelio de Marcos, pues como Tarantino utiliza otras pelis antiguas, él va a rescatar el Evangelio de Marcos, lo va a incluir en su texto, pero va a añadirle otra cuestión que se llama el documento Q. Lo hace suyo. Sí, bueno, pero es que lo mezcla con otras cosas que son suyas. Documento Q, fuentes de no sé dónde, fuentes de aquí y también cosas suyas, ¿no? De hecho, tengo aquí un libro muy bonito de Introducción al Nuevo Testamento donde me dice que es suyo, que es realmente suyo. ¿Vale? Y pues son unas cuantas cosas. Pues esa genealogía de Jesús, él la rescata, obviamente él no se la inventa, pero la rescata del libro de la genealogía de Jesús. El nacimiento de Jesús, los magos solo aparecen en él. Lo que estás diciendo es que la genealogía sí la escribió él. Vamos a ver, la escribió él, sí, la buscó, a lo mejor él se fue pues al ayuntamiento ¿vale? A pedir. Sí, pero todo el tema de los números y las agrupaciones. Son cosas suyas, claro, del contador, suyas. Es el contador. El tío es así que pues, él veía, pues eso, fórmulas. Él decía, pues aquí hay 4, aquí hay 7, tal, 12. Es interesante porque hay mucha gente, esto lo hemos hablado en otro momento, que pone en duda la autoría de Mateo. Claro, pero siempre. No me quiero meter en ese jardín. No. Bueno, estamos en el jardín de Academo y aquí no salimos. Pero es curioso que desde el primer párrafo parece que el carácter contable de Mateo forma parte del estilo de la escritura. Sí. No, y además que tú te vas al Evangelio de Mateo y ves cosas, yo qué sé, pues él, tríadas, o por ejemplo 12 veces dice que se cumplió la profecía, que es una intención muy bestia, que muy importante que tiene Mateo, o por ejemplo el número de palabras aquí, allá, en fin, juega mucho con los números. Y luego, si nos da tiempo a hablar de la estructura... Un poco Excel, ¿no? El Mateo Excel, era más de Excel. Y, en fin, lo que venía a decirte con lo de Pulp Fiction es que él va poniendo distintas cosas, ¿no? Va haciendo una estructura de aquí y de allá. Y eso no quita que no sea inspirado por Dios, pero él, he dicho antes, es 100% divino y 100% humano, ¿no? Sí. Entonces, él va a juntar, pues, va a ser, y además va a ser como muy tarantiniano en el sentido de que va a haber acción y de repente diálogo. Acción, diálogo, acción, diálogo. Y esto va a hacerlo 5 veces. El Evangelio de Mateo tiene 5 discursos, es súper pedagógico porque tiene como 5 partes donde hay condensadas las enseñanzas, ¿no? La primera, el Sermón del Monte, Mateo de 5 al 7, que ya hablaremos, más conocido, es la predicación más famosa del mundo, el Sermón del Monte, amar a los enemigos, en fin, cómo hay que orar, cómo hay que hacer esto, lo otro, lo demás allá. Bien, la Constitución, es la Constitución del cristiano, el manifiesto cristiano, ¡pum! Una vida contracultural, contra el sistema. Bien. Luego tenemos Mateo 10, que es el sermón de la misión, las instrucciones de, venga, hay que hacerlo así, hay que ir allí, hay que ir allá, hay que ir allá. Luego el 13, que digamos es el discurso central. Son las del reino. Las parábolas del reino, ¿no? Y hasta 7 parábolas del reino, fíjate qué cosas, ¿no? 7 parábolas del reino en el Evangelio de Mateo. Después ya nos vamos al capítulo 18 de Mateo, porque esto va por capítulos, como un episodio como Tarantino. El capítulo 18 nos habla de la iglesia, del perdón, en fin, de cómo hay que vivir la vida de discipulado, en fin. Y finalmente ya, el capítulo 24 y 25 y tal, ya nos habla de los últimos tiempos, de lo que pasará al final. Y esos 5 discursos son la estructura, exacto, en torno a esos 5, se puede estructurar de otra manera también, pero bueno, digamos que los sabios saben, los que han estudiado la escritura, dicen estos 5 discursos como que articulan el Evangelio de Mateo y alrededor de eso pues está la acción, mete Marcos, en fin, va introduciendo cositas. Y entonces es súper interesante porque va pues eso, metiendo... En cierto modo, Mateo es como una especie de curador que va seleccionando, porque no solamente tiene que seleccionar buen material, sino el material adecuado para los oyentes que van a recibir eso. Tío. No, y fíjate, porque Mateo es un tío muy inteligente. Claro, él, en los evangelios no aparece todo lo que hace Jesús. Hay gente que dice, y aquí igual hay gente que ya voy a buscar, hay gente que ya va a decir en Instagram o en Twitter, que es una red que a mí me gusta mucho. Con Twitter. Pero Twitter es la ira hecha red social. La gente va a decir, ¡no! Eso que ha dicho está mal, es mentira, eso no es así porque los evangelios son como fue. No sé si habrá saturado esto. ¿Habrá saturado? No. Has imitado muy bien, ¿eh? He imitado muy bien a la ira de Twitter. Así no se hace, eso no puedes decir. Me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Que van a decir, los evangelios no son una biografía de Jesús. Ya lo he dicho, lo tenía que decir. ¿Vale? Los evangelios no son... Mira, no son... No, pero has acertado. Esto es un acierto. Es un acierto, pero quería decir como que no. Vale, es que no son la hay que decirlo así. Los evangelios son una biografía de Jesús. Entonces, ¿cómo lo defines? Pues es difícil ¿Cómo lo definen?
Bueno, vamos a ver, es una proclamación querigmática, pero eso no lo entiende ni Peter. Eso no es una comercial. No, entonces yo digo que es como un documental. Vale. Es un documental donde el que hace el documental dice, yo quiero ver la vida de Andrés, pues cuáles son las cosas que me interesan de Andrés en un orden más o menos cronológico. Luego Juan, cuando vayamos al Evangelio de Juan dice, venga, pues yo pongo esto cuando yo quiero, tal. Pues es un documental donde tienen un propósito, quieren enseñar algo, un aspecto de Jesús. Por eso es el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según Lucas, según Juan. Una perspectiva. Exactamente. Me parece que es aquí en este libro, sí. En el que lo comparan con un retrato. Exacto, son retratos. Y cada uno está pintando a Jesús no como quiere, sino como cree que debe ser contado a ese grupo de personas. Uy, qué bonito. Pues luego vamos a intentar asociar, luego lo haremos en los próximos capítulos, asociar un artista a cada evangelio. Pero yo, por ejemplo, Juan ya lo tengo, es Picasso. Juan es... Bueno, sí. Porque es como más abstracto, sí. más volado. Está en el aire. Más cubista. Ya veremos. Ya le pondremos un juego bonito. Juegos de Academia de la Biblia. Entonces, bueno, estábamos con la estructura de Mateo, con Tarantino, con todo esto. Pero algo muy bonito, la intención. La intención. ¿Qué quiere Mateo? Bueno, lo tenemos en el versículo 1. Libro de la genealogía, del origen de Jesús, que es el Mesías, que es el hijo de David, que es judío, pero es Abraham para todo el mundo, ¿no? Sí. Es para todas las naciones, ¿no? Y esta va a ser la intención, y todo lo que recopila Mateo es para esto, para la Iglesia universal, para todos. Y por eso el Evangelio se convierte en el Evangelio favorito de la Iglesia, le pasa por la izquierda a Marcos y lo ponen ahí, porque es un Evangelio que nos enseña. Es donde vemos al Jesús maestro. Tú sabes que el tetramorfo, ¿no? Ezequiel habla de 4 figuras, sí. Y que cada evangelio pues, es un animal o una figura. Y en el caso de Mateo es el hombre. Ajá. Es el hombre, ¿no? Y ahí vemos a Jesús, el que enseña, Jesús el maestro, que nos va a enseñar con sus dichos, ¿no? Pero sobre todo nos va a enseñar con su vida, nos va a enseñar con su muerte y con su resurrección. Esa va a ser la máxima enseñanza de Jesús. Combinación, ¿no? Todo el rato que decías antes de Exacto. Discurso y acción. Discurso, acción. Acción, así discurso. Es como se vive lo que te he estado diciendo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, este sería Mateo. No tengo mucho más que añadirte. Lo que pasa es que estamos en la Academia de la Biblia y me gustaría hacerte un examen. No sé si hay algo que tú quieras añadir por ahí o alguna pregunta que te surja. No, estaba mirando a ver si tenía alguna cita por aquí de algo que hubiese leído. Hay una que me gustó, ¿sí? Que dice: los autores de los evangelios cuentan la historia de Jesús de una manera que pueda inspirar a la gente a aceptar sus enseñanzas o practicar su estilo de vida. Pero hay más. La afirmación de los evangelios es que lo que ha ocurrido en y a través de Jesús ha alterado el mismo curso de la historia y la naturaleza de la existencia humana. Estos autores están contando una historia de gran importancia y relatan cosas que ellos afirman que afectarán a las vidas de toda la gente, ya sea que crean o que no crean en Jesús. Me gustó mucho, tío. Esa es del Powell. Me gustó mucho. De Mark Alan Powell. Porque me recuerda esa misión escondida detrás de este primer versículo, de que es algo que va a afectar a todas las naciones. Exactamente. Bueno, es que es esto, ¿no? ¿Cómo puede ser esto el epicentro de algo que cambió el mundo, ¿no? Total. Que si no hubiera ocurrido todo lo que nos relata el Evangelio de Mateo, que además termina bien. Marcos, vamos a ver luego en otro día, sí. Que termina como muy abierto y tal, pero Mateo no. Mateo quiere cerrarlo en su mente esta de quiero tal, sí. Que esté claro, que murió, que resucitó. En ese sentido no es muy Tarantino. En ese sentido no, ahí Mateo me has fallado, ya te has ido por otro lado. Él sí que lo cierra, pero bueno, lo deja abierto en el sentido de que nos envía. ¿No? Ahora id por todo el mundo y bueno, esta semilla que es Mateo, que es la Biblia, pues se extendió por toda Europa y luego, bueno, Asia también, sí. Y luego por todo el mundo y los valores judeocristianos pues impregnaron Atenas. Esto es lo bonito. Exacto. Pudieron llegar hasta Atenas y por eso el Evangelio, a pesar de que todos somos griegos en un sentido, pues bueno, todos somos pues como esto, ¿no? Somos de este inicio nuevo, este nuevo génesis, este nuevo origen, somos de Jesús. Y somos herederos. La genealogía sigue y aparecemos nosotros. Aparecemos nosotros, que somos tan imperfectos como muchos de los que aparecen en esa genealogía. Así que bueno, yo ya he terminado, pero quiero hacer, como estamos aquí en la Biblia, examen. Y voy a hacer un examen a los oyentes y a los televidentes. ¿Cómo se dice? ¿Podcasters? No, podcasters. Sí, oyentes y es que depende. YouTubers. Y youtubers. Uf.
Entonces voy a hacer un examen, nada, muy sencillo. Dos preguntas, pero claro, las contestaremos la semana que viene. O sea, vamos a dejarlo abierto, Tarantino. Yo no tengo que responder. No, tú tienes que pensar. Vale. Porque una de las cosas más importantes es que queremos enseñarte a pensar antes que qué pensar. O sea, no tienes que estar de acuerdo con nosotros. Luego puedes poner en Twitter, Alex San Pedro, no sé cuánto ha dicho esto. Que se desahoguen en Twitter. Exactamente, Twitter. Mira, si tú no tienes... Es que esto es súper... @Alex San Pedro. @Alex San Pedro. ¿Y el tuyo cuál es? Ni me acuerdo. Tío, Andrés Pérez Moll. Andrés Pérez Moll. Si queréis decirnos algo en plan, ir a Twitter. ¿Queréis decirnos algo bonito? Una foto, Instagram. Ah, vale, tú catalogas. No, yo sí. O sea, la ira en Twitter. Sí, la ira en Twitter y el amor en Instagram. En Facebook es lo social, ¿no? Y luego, pues ahora veremos en TikTok qué es lo que es, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Y qué lenguaje tiene. Examen. Vamos a hacer el examen. Venga, preguntas de examen. El examen. Viajando al jardín de Academo. En el jardín de Academo vamos a llegar al examen final. Alex Samen. Una Ojo, cosa, no. Alex Samen. Alex Samen. Vale, pues vamos a verlo así. Bienvenidos a Alex Amen. Alex Amen. Alex Amen. Y te digo más. Es Mateo. Te digo más. Mateo escribiendo. ¿Te acuerdas de Aristóteles, que era discípulo de Platón en el jardín de Academo? Aristóteles, ¿sabes de quién fue maestro? De Alejandro Magno, el humilde. ¿Con ese apellido? Alejandro Magno. ¿Y sabes Alejandro es Alex Andros? Alex Andrés. Alex Andrés. Alex Andros. Escúchame. Ni Tarantino, ¿eh? Bueno, pero bueno, que sepáis que Haz está el todo examen, con... Vamos, examen, pregunta 1. Mira, ¿qué es la Biblia? Primera pregunta. ¿Qué es la Biblia? Y te doy multiple choice. 3 opciones. Vale, guay. ¿Qué es la Biblia? Dale. Primero, un libro dictado por Dios, editado por Jesús y distribuido por Amazon. Primera pregunta. Es una. Puntazo para Jeff Bezos. Jeff Sí, Bezos. es esa. Segunda, una colección de 66 libros. ¿Vale? Y tercera, una colección de 2 libros. Antiguo Testamento y El prisionero de Azkaban. Ahí lo dejamos. La semana que viene responderemos a esto. Cada uno saque sus conclusiones. Segunda y última pregunta. ¿Cuál es el título del Evangelio de Mateo? El título del Evangelio de Mateo, ¿vale? Primera, libro del origen de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vale. Primera. Segunda, Mateo, como yo lo he escrito, me pongo de título. Podría ser. O tercera, libro del origen de Jesús el Cristo, hijo de Gloin, hijo de Isildur. Ojalá. Estaría guapo, ¿eh? Menudo titulazo. Pues estas son las preguntas y lo vamos a dejar ahí. Yo sé que no son fáciles, por favor. O sea, podéis, obviamente, en este examen podéis utilizar apuntes, podéis ir a revisar lo que sea. Pero bueno, yo creo que hemos sacado bastantes cositas de Mateo y ahora lo que queda es ver de qué hablaremos la semana que viene. De un versículo, ojo, de un versículo aquí en Academia de la Biblia, y hay mucho más. Y de la estructura se saca un montón de enseñanza. Y ya veremos, ¿qué te parece si la semana que viene hablamos del Sermón del Monte? Yo creo que sí. Vamos a ir a la predicación más famosa de la historia. Perfecto. El mejor sermón. Con Mateo. Perfecto. Con Mateo. Te voy a hablar de Gandhi. ¿Cómo lo ves? Te voy a hablar de Tolstoy, León Tolstoy. Te voy a hablar de Mamón. Ya sé por dónde vas. Vale, ya sabes por dónde voy, ¿no? Y demás cosas. Así que, bueno, nada. Espero que hayas disfrutado, que hayamos aprendido algo. Muchísimo, tío. Primer día, bien. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Con la copla. Y seguiremos aquí. Voy a intentar aprender esto, por ejemplo. Las risas. Sí, porque la soledad es muy mala. Hay una música, pero no le des. No le doy a la música. Hay una música. Los grillos no han hecho falta. Fíjate, me ha hecho mucha gracia todo lo que han dicho. Pero incluso se puede hasta combinar y podríamos poner risas y grillos, que sería puedes elegir. Me gusta, tío. ¿Vale? Bueno, la semana que viene tienen que venir con las respuestas. Sí, no, la semana que viene yo no empiezo sin saber las respuestas, ¿vale? Pues nada, esto ha sido Academia de la Biblia para acercarnos nosotros a la Biblia y acercar la Biblia a nosotros. Espero que hayáis disfrutado en este jardín y que podamos continuar viéndonos la semana que viene. Hasta luego, adiós, Andrés. Sorbito. Sorbete, hasta la próxima. Estaba súper nervioso, tío. ¿Qué? No sé.